Y ahora... El exalcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat Pietra Caperina, ese es su segundo apellido, ¿ya? Lo declararon culpable por negociación incompatible. ¿Qué son ¿Qué delitos? significa esto? Son delitos. Fíjate que la investigación liderada por el fiscal Felipe Sepúlveda, donde sostuvo que entre noviembre del 2013 y septiembre del 2015, el entonces alcalde de Ñuñoa suscribió contratos en representación de la municipalidad con un tercero, adivinen qué, que era socio de su hijo. Por eso se habla la figura de negociación incompatible y sin las licitaciones que corresponden. La indagación apunta a un hombre identificado como Alan Goffard Rodríguez, quien habría obtenido créditos económicos que superaban los 15 millones de pesos. Según la acusación, Pedro Sabat actuó en operaciones en las que debía intervenir en razón de su cargo, dando interés a un tercero que mantenía vínculos societarios con su hijo del mismo nombre. Esto mediante la suscripción de decretos alcaldicios y contratos correspondientes. Ahora, estos montos parecen ridículos comparados con otras situaciones de corrupción en otros municipios. Sí. Sí, lo que pasa es que yo estuve averiguando, y lo que pasa es que, claro, se mueve mucha plata los municipios. Y adjudicarse realmente una concesión o adjudicarse una licitación. Entonces, en la desesperación por lograr ese gran contrato, porque es plata muy grande, mojan, como se dice vulgarmente, o aceitan la máquina, y hay algunos que caen y no entienden que esa figura de corrupción es simplemente además por parte de la empresa, pero por parte de la gente de los municipios, dicen, ok, yo te asigno la licitación, pero saltando, el dijo famoso CBA, ¿cómo voy ahí? Saltando, dijo el profeta. Claro, saltarín se llama el profeta. Bueno, el tema es que ahí está, pero porque la figura que ellos creen que tiene ahí es de, es una falta a la probidad. No, viejito, claro. Ya no es falta. No es error administrativo. No, es delito. Es delito. Las cosas hay que decirlas como son, ¿no? Por eso, pero que muchas veces... Porque la figura delictual cometió un error. Claro, la figura delictual es negociación incompatible, porque no corresponde bajo ningún punto de vista que alguien que tiene un vínculo con tu hijo suscriba contratos. ¿Por qué? Justamente porque se supone que hay un... tienes que abstenerse a hacer negocios con familia. Exactamente. Bueno, y lo otro... Pero, oye, en Chile, hay que decirlo, lamentablemente, los parlamentarios no se retiran de ciertas votaciones en el Congreso, siendo que así debería ser. ¿Y sabes por qué? Porque quien lo define es el propio parlamentario. Y eso no puede ser. Si contratan a parientes directos como la mismísima señora, pues viejo. Sí, como asesores para facturar y boletear. O sacan a la polola, se descubre y sale del cargo y lo ubican en otro. Refuerza mi idea que en Chile la verdadera crisis es una crisis moral y ética. El dinero corrompió mucho. Y aquí tenemos otro ejemplo en lo que le pasó a Eduardo Frei. Lo que pasa es que además los estándares, Pollo, respecto al tema de la probidad, hoy día ya no solamente tiene que ver con algo legal, sino que el estándar está más alto, tiene que ver con algo ético y moral. Claro, además de obviamente, de lo legal, que lo que corresponde. Claro, ¿por qué? Fueron a buscar a Francisco Frei. No lo escucharon. Ruiz Tagle, el hermano del expresidente Eduardo Frei, que, para decirlo, se le acreditaron los delitos de estafa, apropiación indebida, administración desleal, giro doloso de cheque, uso malicioso de instrumento público y privado mercantil falso y el delito a la ley de almacenes generales de depósito. Y ahí no parece que le falsificaba la firma al hermano. Además, 5 años de cárcel. ¿Y por qué? Porque le revocaron su libertad condicional, su libertad vigilada en rigor y lo fueron a buscar a su casa. Y adivinen qué, no estaba. ¿Y saben lo que dijo su abogado? Está en un lugar seguro. Ya. Seguro que no lo van a encontrar. Pero claro, porque la parte querellante apeló la resolución de la primera instancia en el proceso, por lo que la Corte ordenó cumplir la pena impuesta de 5 años de presidio menor en su grado máximo en forma efectiva. Pero además, recordemos que él se autodenunció cuando ya se sabía la bola de nieve era demasiado que iban grande por él. Y como dice el Pollo, el problema de todo esto, por eso yo decía, falsificación de instrumento público y privado mercantil. Él, literalmente, no solo falsificó la firma de su hermano para girar cheques, sino que para solicitar créditos. Claro, préstamo. Para poner además en ¿cómo se llama? Cuando yo tengo una propiedad y... yo tengo una propiedad y te pido dinero y la dejo hipotecando o en prendas, utilizando garantías, la firma de su hermano. No, malo. O sea, una cosa impresionante. Y no fueron 1, no fueron 2 años, fue durante muchísimo tiempo. Y hablamos de centenares de millones.
estamos hablando de mucho dinero. Grandes. Estamos hablando de muchísimo dinero. Así que, para que usted vea que cuando los periodistas en Chile decimos que las leyes son para unos y no para otros, esto es un ejemplo más de cómo la desfachatez. Yo le tengo todo el respeto a los abogados, yo tengo amigos abogados, en fin, pero dice, tranquilidad, está en un lugar seguro. Perdón. Es que van a usar todos los recursos para poder evitar, para ir dilatando, entonces, además. El truco antes de internarse en una clínica, le viene una descompensación y así no lo pueden sacar. Oye, y además ir ganando tiempo, porque todo ese tiempo tú después lo restas en la condena efectiva. Oye, escándalo está, entre comillas, el tema de el gas a precio... Sí. Recordemos que el año pasado, en mayo... Fue parte de la campaña. En mayo del año pasado, claro, el gobierno estableció... Gas a precio justo se llama. Se llamaba gas para Chile, gas a precio justo. ¿Qué ocurrió? En mayo del año pasado, o sea, hace casi un año, a propósito del alza en el precio del gas licuado, el gobierno estableció que efectivamente, según los criterios que se decían, había una distorsión en el valor. Y por lo tanto, la Empresa Nacional del Petróleo, la ENAP, tenía que entrar al mercado. ¿Y qué ocurrió con esto? ¿Qué ocurrió? Que hoy día el gobierno dice que esto fue un plan piloto, ¿ok? El problema está en que se vendieron 5.743 cilindros. Se prometieron 100.000 para 3.000 familias de San Fernando, Chiguayante y Quintero. Ahí veíamos la imagen del entonces ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, que hoy día, recordemos, es ministro que hoy día no está en la cartera de la Secretaría General de la Presidencia y tenía un gorrito del mismo color de los cilindros. Ahora, ¿okay? Pero hay que explicar ¿Cuál es el tema? 15.056 pesos fueron vendidos estos cilindros, pero el costo de cada cilindro fue de 117.000 pesos. Por lo tanto, perdón, con esto termino, 591 millones de pesos en contra del Estado de Chile por la venta de estos casi 6.000 cilindros. Yo quiero aclarar esto, porque uno cacha algo de este asunto. Tiene que ver con el costo del cilindro en sí. Por supuesto. Alguien tiene que invertir en esto, que tiene que tener una seguridad para el usuario. Es la fabricación del cilindro, es la inyección del gas, es lo que significa la limpieza, son las máquinas, es una serie de cosas. Y esto en la línea de producción. Se van cambiando, o sea, se van recargando. Entonces, tiene una vida útil mucho más larga que el... O sea, vale 15.900 la carga del de 15 kilos, pero lo que están planteando es que, claro, esa es la inversión que tenéis que hacer porque si no, ¿cómo lo hacen la otra empresa? También ellos ya tienen su... Obvio, tienen la línea de producción. Ya invirtieron en estos, como te dijera yo... Cilindros que tienen que tener un margen de seguridad importante. Porque, obvio. Mira lo que pasó en Loanechea, en el Cerro 18, explotó un cilindro. Entonces tiene que tener un margen de seguridad importante. Y lo otro que hay que invertir. Ahora, no sé si vale 117 lucas un cilindro. Y que además hay que pintarlo. Lo que pasa es que, por eso, es que ese fue el costo final. Lo que están diciendo ahora en el gobierno es que fue un experimento. Fue un plan piloto, lo que yo decía. Ahora, vamos a ver si resulta o no, entonces la inversión está más acotada a eso. Y como suele ocurrir, el ministro de Energía actual, Diego Pardo, está culpando a su antecesor, a Claudio Huepe, porque el presidente le encargó al entonces ministro de Energía, de Desarrollo Social, Giorgio Jackson ahora, Claudio Huepe. Y claro, hoy día no solamente aparece Diego Pardo, que es el ministro de Energía, Giorgio Jackson de Desarrollo Social y Familia hoy día, también el ministro de Economía, diciendo perdón, pero esto claramente no es para distribución, sino que la Empresa Nacional del Petróleo, la ENAP, va a participar en el mercado mayorista. Claro. Pero no en el minorista o de distribución. Pero tenéis que invertir en el cilindro. Alguien tiene que mandarlo a hacer. Por eso es que tal vez la idea era buena, tal vez. Pero era cara. 15.056 pesos, pero el costo por cilindro fue de 117.000 pesos. Que probablemente lo que... De hecho, algunos decían era mejor comprarlo y después revenderlo. Claro, porque a ese precio, imagínate, lo compro 15.000 y después se lo revendo a la ENAP a 117 y me pego... Así que, bueno, esto está incipiente porque parlamentarios, obviamente, de oposición están pidiendo explicaciones acerca de este tema. Y estamos hablando de 591 millones de pesos
que se perdieron. No se perdieron, están convertidos en cilindros que Claro, probablemente tienen un sobreprecio. Pero en el fondo fue un sobreprecio tremendo. Eso es lo que hay que una discutir. diferencia ¿Vale eso muy cilindro? brutal. ¿Vale muy eso brutal. cilindro? Es lo que hay que preguntarse, es verdad.